Me contó toda la verdad sobre el infierno, pero no pude soportar su amargura. Todavía oigo esa voz resonando en mi cabeza. Cada noche, cada vez que cierro los ojos, ella, la difunta reina Isabel, la sombra resplandeciente, la voz temblorosa como el viento entre espinos muertos, me contó lo que nadie se atrevió a decir, lo que nadie se atrevió a oír. He visto ese lugar. He escuchado sus palabras. Y desde ese momento, dejé de ser yo mismo. Ha pasado medio año desde aquel día. Han pasado 6 meses desde que morí. Ay, no. Lo llaman una experiencia cercana a la muerte. Lo envuelven en palabras tiernas y reconfortantes como si fuera solo un largo sueño, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe realmente. Y yo, no puedo expresarlo con palabras. Sigo viviendo físicamente. Todavía me despierto cada mañana, preparo café, saco a pasear al perro y escucho el tic-tac del reloj en la vieja pared de la cocina. Sigo yendo al grupo de estudio bíblico los miércoles por la noche. Sigo sonriendo a mis vecinos. Y de vez en cuando, todavía tarareo suavemente los himnos que me sabía de memoria desde niño. Pero dentro de mí, hay un abismo. A veces siento que estoy a punto de estallar en el silencio. Siento como si sobreviviera a una guerra que nadie cree que haya ocurrido. Pero entonces, justo cuando estoy a punto de compartir, veo esa mirada, la mirada escéptica, compasiva o, peor aún, burlona. Una parte de mí quiere gritar, ¡ay, humanidad, no saben a dónde van! Pero la otra parte tiene miedo y está amargada. Antes de que todo esto sucediera, yo era una mujer común y corriente. Sarah Jean Whitmore, de 50 años, vivía en las afueras de Chicago. Tenía un trabajo administrativo estable en una inmobiliaria. No es glamuroso, pero me basta para ir tirando. Tengo un exmarido que me dejó después de 17 años de convivencia, diciendo que se sentía perdido. Tengo 2 hijos adultos. Emily estudia lejos, mientras que Jacob acaba de mudarse para vivir solo. Mi vida no es mala. Tengo un sedán plateado que me encanta. Los sábados por la noche horneo con mi mejor amiga, Ruth. Y tengo fe, o al menos creo tenerla. Voy al servicio dominical. Leo algunos pasajes de la Biblia antes de dormir. Creo que con eso basta. Creo en Dios como mucha gente, vagamente, con dulzura, sin molestar a nadie. Creo que existe, pero lo siento demasiado lejano hasta ese día. Era un día frío de principios de febrero. Recuerdo cada pequeño detalle como si acabara de ocurrir esta mañana. Me desperté a las 6:45, preparé café y encendí la radio para escuchar el programa que ya conocía. Luego tomé las llaves del coche y salí. Siempre hago todo en orden. Quizás sea porque encuentro seguridad y un poco de control en la rutina. Nunca imaginé que tan solo unas horas después, todo lo que llamaba control se desvanecería en el aire. Eran alrededor de las 8:20 de la mañana. Conducía por la autopista, camino a la oficina. El tráfico no estaba tan mal y la música del coche era un himno suave. Acababa de detenerme en un semáforo en rojo y estaba cambiando de carril para girar, cuando ¡zas! No vi la camioneta. Venía del otro carril, cruzó la mediana y chocó de frente contra el lateral de mi coche como una bestia de acero enorme. Se oyó el sonido de metal retorciéndose, cristales rotos. Mi cuerpo salió despedido hacia un lado. Sentí una sacudida violenta en el cuello, como si me estuvieran ahogando. Oí un grito, no sé si era mío o de otra persona. Todo lo que siguió se sintió sofocante. Las imágenes se desdibujaron y los sonidos se diluyeron, como agua. Ya no sentía las manos ni los pies. Solo me quedaba el corazón, latiendo con fuerza en el pecho como si estuviera a punto de estallar. No sé cuánto duró. Pudieron ser unos segundos, o más. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el coche. O mejor dicho, ya no estaba en mi cuerpo.
Estaba a pocos metros del coche. Lo vi destrozado, con las ruedas girando desesperadamente y humo saliendo del capó. Un grupo de personas se había reunido. Alguien llamaba al 911. Alguien gritaba. Y en el coche, me vi inmóvil, con la cabeza ladeada, la sangre empapando mi suéter marrón. Quise gritar, estoy aquí. No estoy muerta. Pero mi boca no se mueve. Mi garganta no emite ningún sonido. No tengo forma. Solo soy una presencia, una conciencia flotante, cruda y presa del pánico. Intento acercarme al coche, pero mi cuerpo no se mueve como quiero. Simplemente me dejo llevar. Entonces empecé a caer. No una caída como si cayera desde una altura, sino una especie de caída profunda a un abismo. Como si mi mente fuera arrastrada hacia algo más allá de este mundo. Y entonces, de repente, todo el dolor desapareció. Solo había silencio. Me vi en un espacio vacío, tenue pero no aterrador. No sé cuánto tiempo llevo allí. Entonces apareció un pequeño rayo de luz. Me atrajo como la sed que se dirige hacia una fuente de agua. No sé si elijo acercarme o no, pero me acerco. No puedo resistirme. Cada vez que me acerco, siento algo parecido al amor. Sin palabras, sin forma, pero completo. Pienso, ¿será esto quizás el paraíso? ¿Voy a casa? Justo cuando estaba a punto de alcanzar esa luz, oí una voz. No era un eco. No era una voz humana, sino una consciencia muy clara. Todavía no. Aún no es el momento. En ese momento, me sentí como si estuviera en medio de un espacio infinito. Sin embargo, no me sentía vacío en absoluto. Entonces me di cuenta de que había una presencia. No era alguien que venía hacia mí. Era alguien que siempre había estado allí. No necesitaba una forma. Ni pronunciar una palabra. Supe que estaba ante el Creador. Nadie pronuncia su nombre, pero sé que es Jesús. Su presencia lo envuelve todo. Majestuosa, me hace querer arrodillarme y temblar. Y tan dulce que me hace llorar como un niño al que acaban de abrazar con cariño tras una larga pesadilla. Aquí no hay juicios. No hay preguntas como las que me hacía cuando vivía, ¿crees en mí? ¿Qué has hecho con tu vida? No. Aquí todo se sabe con claridad. Nada se puede ocultar. Pero él no usa ese conocimiento para juzgar. Lo usa para amar. No soy digno. Sé que he vivido una vida llena de dudas y escepticismo. He postergado afrontar mi fe, a menudo poniendo excusas con responsabilidades, razones y una vida ajetreada. Sin embargo, todavía me miras como si fuera el niño perdido que acaba de regresar. Si alguna vez te has sentido indigno, por favor, comenta. Amén. Porque necesitas entender que Dios no nos ama porque seamos dignos. Nos ama porque es amor. Y entonces me habló, diciendo, aún no ha llegado tu hora. Su mirada, o mejor dicho, su luz, me transmitió una promesa, te mostraré lo que necesitas entender. No para infundirte miedo, sino para animarte a elegir la vida verdadera. Jesús me dijo que estaba a punto de ver aspectos de la verdad eterna. Enfatizó que lo que estaba a punto de presenciar no era para juzgar a los demás ni para satisfacer mi curiosidad, sino para que reconociera la importancia de cada decisión, cada paso y la urgencia de la salvación. Verás el infierno, me dijo directamente a la mente. No para infundir miedo, sino para que entiendas que estar lejos de mí es perderlo todo. Verás el engaño que ha envuelto al mundo, y verás al elegido. Aquel que he preparado para llamar a la humanidad de vuelta. Y luego dijo lo último antes de que entrara en esas visiones, cuando regreses, sé testigo de lo que ves. Porque el tiempo se acaba. Si crees que Dios todavía se revela al mundo hoy, por favor, comenta. Amén. Porque lo que voy a compartir no es ficción. Es una verdad que yo,
Una persona común y corriente, he presenciado. Inmediatamente después, la luz a mi alrededor se desvaneció gradualmente. Empecé a sumergirme en otro reino, no con mi cuerpo, sino con mi alma. No había luz cálida ni aroma fragante del paraíso, sino un espeso velo de olvido. No había fuego ni sangre como en las historias de terror terrenales, solo un frío inmenso y una oscuridad infinita. No veo la tortura. No oigo los gritos. Pero es ese mismo silencio el que me estremece. Innumerables almas aparecen ante mis ojos. No están encadenadas. No están apuñaladas ni envueltas en llamas. Simplemente vagan sin rumbo, como sombras de recuerdos. No se ven. Tampoco reconocen mi presencia. Algunos permanecieron inmóviles, con la mirada vacía. Otros murmuraban como si hablaran con alguien, quizá consigo mismos. Aparecieron rostros, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes. Noté que compartían un rasgo común, sus ojos estaban vacíos y secos, como si las lágrimas y la esperanza se hubieran evaporado hacía tiempo. Me acerqué a un hombre de unos 40 y tantos años. Estaba inmóvil, sosteniendo un marco de fotos descolorido en sus manos. No podía ver lo que había dentro, pero podía sentir claramente el dolor que lo envolvía, una sensación de arrepentimiento paralizante. Extendí la mano para tocarle el hombro, pero lo atravesó como si tocara humo. Dios mío, ¿quiénes son?, pregunté en silencio, y la respuesta llegó a mi corazón como una ola. Son ellos quienes no me eligieron. Vivieron a su manera, sin odio. Sin cometer grandes pecados, pero tampoco me amaron. No me buscaron y no me abrieron el corazón cuando llamé a la puerta. Temblé. ¿Pero qué han hecho tan terrible? Los veo como personas normales, amables, quizás incluso más amables que mucha gente que va a la iglesia con regularidad. Jesús no me culpó. No estaba enojado. Simplemente me mostró una imagen, un joven sentado frente a una laptop en una habitación pequeña. Sonrió al leer un mensaje y luego, inconscientemente, cerró una pestaña titulada «Cómo saber si Dios es real». Me mostró a una anciana que siempre daba dinero a los mendigos de la calle, pero se negaba cuando su nieto la invitaba a la iglesia para Navidad, simplemente porque «mi madre es supersticiosa». Me mostraste a un padre bondadoso que amaba a su familia, pero vivió toda su vida sin preguntarse ni una sola vez, ¿hay alguien que me haya creado? Aunque en el fondo pasaba muchas noches sin dormir, yo me quedé sin palabras. No había nadie llorando en este reino, pero tampoco nadie cantando. Nadie tenía esperanza. Nadie sabía que el tiempo pasaba. Jesús volvió a hablar, suavemente como el viento en mi alma. Escucharon el Evangelio. Se les dio una oportunidad. Pero lo postergaron. Esperaron un tiempo. Y cuando llegó ese momento, se habían alejado demasiado de mí. De repente, sentí una punzada en la nariz. Yo era como ellos. Ponía a Dios al final de mi lista de cosas por hacer, para cuando tuviera tiempo. Pensaba que la bondad era suficiente. Pensaba que Dios me entendía, así que no necesitaba vivir con demasiada rectitud. Una mujer pasó junto a mí. Vi el profundo remordimiento grabado en su rostro mientras aferraba una cruz rota contra su pecho. La forma en que la sostenía me hizo un nudo en la garganta. Entonces oí un susurro, no de la boca de nadie, sino del mismísimo espacio. Si hubiera sabido que este era el final, no habría desperdiciado la oportunidad. Caí de rodillas, con el corazón roto. Oh, Dios, por favor, déjame volver. Déjame decírselo. Déjame decirle al mundo entero que la indiferencia no es inofensiva. Mata el alma sin que nadie se dé cuenta. Te lo ruego, si aún dudas, si crees que buscaré a Dios más adelante, hay tiempo de sobra. Si crees que con que viva bien es suficiente, entonces, por favor, detente. No seas como las almas de aquí. No son malvadas,
pero sacrificaron la eternidad simplemente porque no lo eligieron. Si escuchas estas palabras, escribe amén para confirmar que no quieres vivir en las afueras de la eternidad, donde no hay esperanza ni luz, solo una. Amén. Y Dios verá que tu corazón sigue abierto. Me puse de pie, con el corazón destrozado. Pero sabía que esto era solo el principio. Jesús me miró con una mirada seria pero compasiva. Hay mucho más que debes ver. Para que la verdad sea revelada. Asentí y lo seguí al siguiente reino de visión. Jesús me llevó a una zona más extraña y peculiar. Este lugar no es completamente oscuro, pero la luz no viene del cielo. Es luz artificial, como si se hubiera montado un escenario barato para burlarse y exponer algo verdaderamente cruel. Veo frente a mí un páramo que parece una plaza en ruinas. Restos de columnas de piedra, muros derruidos, y en el centro, como una herida fulminante en la oscuridad, un trono destrozado. Está intrincadamente tallado, pero ahora está cubierto de quemaduras, descomposición y humo negro. Sentada allí, sola entre las cenizas, estaba una anciana. Antes de que pudiera procesarlo, me sentí atraído por su presencia. Gritaba, pero no con la desesperación de alguien que pierde la razón. El grito era doloroso, pero conservaba cierta dignidad, como si, incluso en su tormento, intentara aferrarse a algo de su antigua majestad. Jesús no dijo nada. Me dejó observar. Me acerqué. Mi mirada se topó con ese rostro, un rostro tan familiar que no podía creerlo. Pensé, ni hablar. Es la reina Isabel. Me quedé atónito, no por su fama, sino porque nunca imaginé que vería a alguien como ella aquí en este infierno. En mi subconsciente, y quizás en el de millones, la reina es símbolo de dignidad, poder y una vida dedicada al reino. Pero ahora yace allí, sola y marchita. Sin cortesanos, sin corona real, solo una imagen distorsionada de su antigua grandeza. Me volví hacia Dios. ¿Acaso el poder, la devoción y la lealtad a la patria no bastan para liberarla? Jesús me miró con dulzura y tristeza. Aquí, Sara, no hay reyes ni señores. Nadie recibe un trato especial por su fama. Este lugar solo se define por la decisión de amar la verdad o no, de reconocerme o no. Me volví para mirarla. Su atuendo parecía una túnica real, pero estaba hecho jirones, arrugado y manchado de sangre seca y barro. En la cabeza aún llevaba una corona, pero era una corona de hierro oxidado con espinas afiladas que se le clavaban en el cuero cabelludo, provocando un continuo sangrado. Me estremecí. Esa apariencia no debe ser venerada, sino ridiculizada. Se ve obligada a mantener una imagen real precisamente porque las entidades de aquí la ridiculizan. Como si dijeran, ¿alguna vez creíste ser reina? Ahora sigues siendo reina, pero desmoronada, de arrepentimiento reciente. En ese momento, levantó la cabeza. Esos ojos, nunca los había visto así. En ellos había un dolor abrumador, miedo al olvido y una especie de esperanza, no de salvación, sino simplemente de que alguien la escuchara. Bien, empecé a escuchar, no con los oídos, sino con la mente. Ella no hablaba con palabras, pero sus pensamientos inundaban mi alma como un torrente. Poderosos, urgentes. Lo he sabido. He oído hablar de ti. Pero nunca he bajado la cabeza. Creí que la humanidad, la dignidad y la ética me bastaban. Firmé miles de documentos. Ejercí influencia sobre millones de personas. Pero nunca me he atrevido a preguntar, ¿eres real? ¿Quieres que te obedezca? Viví entre ceremonias, pero nadie me obligó a amarlo, y no lo he amado. Creo en el orden, pero no en la gracia. Puedo sentir el dolor en su mente. No es una atea declarada, pero vive como si Dios fuera un cómplice de la tradición, no un ser vivo. Me llaman reina, pero ahora sé que el trono no me pertenece. Inclinó la cabeza. Vi lágrimas caer,
no deslizándose por sus mejillas, sino pareciendo evaporarse en el calor que subía del suelo. Eran lágrimas que ya no podían caer porque el alma se había secado hacía tiempo. Díselo, Sara, suplicó. No creas que la posición, la fama o el legado político lo salvarán. Si no lo conocen, solo están construyendo castillos sobre la arena. Me miró, no como si yo fuera su contraparte, sino como si mirara a través de mí, como si viera todo su reinado desplegado ante ella, momento a momento. He reinado durante 70 años y 214 días. Sara, es una cifra que me llena de orgullo. ¿Cuántos la han llamado la Edad de Oro de Gran Bretaña? ¿Cuántos han erigido estatuas, escrito libros y filmado películas elogiándome como símbolo de estabilidad, justicia y progreso civil? Puedo sentir claramente la contradicción en su voz. En parte es orgullo de lo que fue, y en parte es amargura, porque ahora todos son solo fragmentos que nadie recoge. Solía ser recibida por jefes de Estado, ovacionada por millones. Cada viaje era una actuación impecable. El himno nacional, los carruajes, las coronas, las fotografías con flash y los pañuelos ondeando al viento. Pero ahora no oigo nada más que el gemido de los míos. Bajó la mirada hacia sus manos, los dedos temblorosos que una vez lucieron docenas de anillos preciosos, ahora ulcerados y agrietados. Oro, plata, castillos, tronos, cetros. Alguna vez fueron símbolos de mi poder, pero no me seguirán hasta aquí. Todo se ha disipado como el rocío de la mañana bajo el sol eterno. Aquí, solo quedo yo con la verdad que he negado durante tanto tiempo. Siento un gran pesar. No intenta justificarse. Ya no es la figura de una reina con poder, sino un alma que se despoja de toda pretensión, desnuda de remordimiento. Sabes, Sara, desde fuera, mi reinado se percibe como un puente entre la tradición y la modernidad. Soy un símbolo de la fe, de la Iglesia de Inglaterra, de una antigua institución moral. Pero lo que nadie sabe, o quizá todos lo saben pero prefieren callar, es que dentro del palacio, la fe es solo una herramienta, un hermoso ritual, una fachada para el orden del Estado. Me quedé atónito. Todavía rezamos la oración antes de cada ocasión importante. La moneda británica aún lleva la cruz. En cada celebración importante, el arzobispo aún da una bendición. Pero todo es solo un ritual. Hemos estado actuando ante millones de personas. Su alma temblaba, no de miedo, sino de dolor. Dolor porque, al final, ya no podía engañarse a sí misma. Tras la puerta del palacio, se burlaban de las oraciones. De mis consejeros más cercanos, ni uno solo cree de verdad en Jesús. Lo ven como un cuento de hadas para los pobres, una leyenda conveniente para mantener el orden social. Y yo, permití que así fuera porque creía que si la gente aún tenía fe, obedecería. Sería dócil. No se rebelaría. Uso la religión como una cadena suave, no como una llave para abrir la puerta a la vida. Pensé que lo más doloroso de su confesión fue cuando admitió su falsa fe y el vacío espiritual que se ocultaba bajo el manto real. Pero no, fue cuando habló de lo que había hecho, discreta y sutilmente, para sofocar la fe de toda una nación, que sentí un nudo en el corazón. No habla en voz alta, pero cada pensamiento que fluye en mi alma es tan afilado como el filo de un cuchillo. No hay excusas. No hay implicaciones políticas. Es simplemente la crudeza de un alma que se ha mirado a sí misma a través de la luz del santo. No solo somos indiferentes al cristianismo, Sara. No, la verdad es aún peor. En mí y en muchos miembros de la familia real, siempre hay un profundo desprecio por la fe sincera. Vemos a los creyentes genuinos como molestos, extremistas, incluso peligrosos. Me estremecí, no por su voz áspera, sino porque era tan real, demasiado real, que podía imaginar las reuniones de la corte donde se pronunciaban comentarios sarcásticos sobre Dios entre risas, despectivas y copas de vino caras. No nos atrevemos a reprimir abiertamente por miedo a la reacción del público,
Pero hemos aprendido una cosa, que a veces el estrangulamiento más efectivo no proviene de espadas y lanzas, sino de leyes mezquinas y lenguaje astuto. Imagino textos legales largos y áridos que esconden espadas. Empezamos con cosas que parecen inofensivas. Una ley que estipula que los lugares de culto no pueden ubicarse demasiado cerca de zonas residenciales porque las campanas afectan el sueño. Una directiva que exige a las iglesias obtener un permiso especial si desean expandirse. Luego, hay regulaciones sobre el volumen del sonido durante los servicios. Todo esto está envuelto en lenguaje, utilidad comunitaria, armonía cultural, seguridad en la planificación. Nadie puede objetar. Se rió con amargura. Cada paso parece razonable. Nadie va a la cárcel por rezar. Nadie es ejecutado por ir a la iglesia. Pero poco a poco, ya no se construyen iglesias. Se silencia a los predicadores por causar división. Se retiran los programas religiosos de la televisión pública. Y entonces crece una generación sin haber oído hablar del pecado, la cruz ni el arrepentimiento, exclamé para mis adentros. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso si no hay rencor personal contra Dios? Hizo una pausa como si leyera mis pensamientos. Porque tengo miedo, miedo de quienes no se inclinan ante mí. Esa confesión fue como un puñal. Sara, quienes tienen una fe genuina no son fáciles de controlar. Viven por algo más grande que mi trono. No se dejan llevar por la fama ni se someten al poder. Eso es una amenaza para cualquier gobernante que desee el poder absoluto. Apretó el puño, las venas se le marcaron en la pálida piel del alma. En la corte, nos decimos a menudo, necesitamos una religión lo suficientemente fuerte como para mantener el orden, pero no tanto como para causar disturbios, y queremos un Dios que sepa callar cuando la realeza habla. Siento un nudo en la garganta. La piedad genuina se considera anticuada, una molestia. Pero para ella, es peligrosa. No quiero ser un mártir. No quiero provocar una rebelión. Así que elijo un camino más suave, que consiste en una reforma cultural, una educación laica moderada, medios de comunicación neutrales y restricciones legales laxas, una técnica social sofisticada. Nadie lo nota, pero es efectiva. Puedo ver claramente su mirada ahora mismo, orgullosa y destrozada a la vez. Sara, imagina un reino donde todos hablan de tolerancia, armonía y derechos humanos. Pero ya nadie se arrepiente. Nadie sabe qué es la Biblia. Nadie teme a Dios. Lo hemos logrado. Un largo silencio los envolvió. Ella inclinó la cabeza. Lo que comenzó como un cálculo político, finalmente se convirtió en mi propia fe. Creo firmemente que este mundo sería un lugar mejor sin una devoción ferviente. Me he engañado. Creía ser sabia, de mente abierta y progresista, pero en realidad, solo estaba bloqueando la luz para no tener que ver la oscuridad dentro de mí. Levantó la cabeza, y esta vez, las lágrimas cayeron. No puedo culpar a nadie más. Fue mi decisión. Y ahora, cuando todo el poder se ha ido, cuando todas las coronas se han convertido en polvo, me queda una verdad. Usé la sabiduría mundana para oponerme al creador de todos los seres. Entonces, con la voz entrecortada, como si extrajera las últimas gotas de sangre de su corazón, la reina continuó su confesión, ya no manteniendo el porte digno de quien una vez se había sentado en el trono, sino asemejándose a un alma que luchaba antes de ser completamente tragada por la oscuridad que ella misma había creado. Al principio, exclamó, con la mirada perdida en la distancia, como si recordara una serie de viejos cálculos. Decíamos que todo era por el bien común. ¿Quién podría oponerse a una sociedad pacífica donde nadie se vea perturbado por las campanas de la iglesia al amanecer? ¿Quién podría oponerse a un plan urbanístico sensato? ¿Donde ninguna cruz estropee la estética moderna? ¿Donde todas las festividades sean neutrales, sin distinción de fe? Sus manos comenzaron a temblar al describir el proceso iniciado, como una máquina que funcionaba a la perfección.
Primero vinieron los ajustes a las expresiones religiosas. La limitación del tiempo para los servicios religiosos. La exigencia de que las iglesias se adhirieran a normas sólidas. La prohibición de la comunión pública en ciertas ocasiones nacionales y la exigencia de permiso para exhibir símbolos religiosos en espacios públicos. Cada ley viene con una explicación aparentemente razonable para reducir el conflicto cultural, crear un espacio común para todos y evitar que quienes tienen creencias diferentes se sientan forzados. Gradualmente, la fe se relega a los espacios más privados, tras puertas cerradas, bajo las enseñanzas susurradas de una madre a su hijo. Pero nunca se le permite resonar en público. ¿Y qué pasó después? Respiró hondo, pero el tembloroso aliento no alivió la herida en su memoria. A los fieles se les prohibió gradualmente participar en sectores clave, justicia, medios de comunicación, educación e incluso sanidad, argumentando que sus creencias podían distorsionar su capacidad de juzgar con objetividad. Quienes no ocultaran su fe abiertamente serían tachados de parciales y de personas difíciles de adaptar a un mundo pluralista. Bajó la cabeza, susurrando como si no quisiera admitirlo. Las escuelas religiosas se ven obligadas a revisar sus doctrinas. Tienen que volver a enseñar temas de moralidad, de vida y de matrimonio de forma acorde con los valores modernos. Quien no cumpla pierde su licencia o es acusado de difundir ideas peligrosas. Muchas escuelas tienen que cerrar. Entonces sus ojos se oscurecieron al hablar de un paso más. Los textos sagrados, la Biblia, el Talmud, el Corán y otros, fueron incluidos en una lista de materiales para leer con guía, o incluso censurados. Dicen que algunas partes son ofensivas o incitan a la discriminación. Y cuando los libros sagrados se cierran, la fe también queda sepultada gradualmente en el silencio. Pero el golpe final, lo que le hizo temblar los hombros y las lágrimas correr por la piel que una vez ostentó la corona, fueron los niños. Empezamos con programas nacionales de educación, donde se reescribe la historia, se oscurece y luego se borra el papel de la fe en la formación de la civilización. A los niños se les enseña que sus padres les están enseñando ideas anticuadas y poco científicas. Y si un niño muestra una fe excesiva, tenemos derecho a enviar trabajadores sociales para evaluar el entorno familiar. Apretó las manos con fuerza, con la voz quebrada. Creamos un sistema de informantes, una red que informa sobre reuniones informales y oraciones familiares. Y lo más terrible es que enseñamos a la gente a desconfiar de los creyentes devotos. Implantamos en sus mentes imágenes de extremistas, atraso o peligro. Cualquiera que rece en público es visto con sospecha. Cualquiera que se niegue a comprometer su conciencia es llamado enemigo del orden social. Suspiró con cansancio, y sus ojos parecieron querer cerrarse para siempre. Ni disparos, ni cárceles superpobladas, ni derramamiento de sangre ni cabezas cercenadas. Solo sonrisas corteses, textos legales fluidos y alabanzas al progreso y la tolerancia. Y entonces la fe se convirtió gradualmente en algo extraño, luego absurdo, luego inaceptable. Se detuvo. Un silencio se prolongó, como si todo en su mente se hubiera desmoronado. Cuando volvió a hablar, ya no era la voz de una reina, sino la de una mujer mayor que se enfrentaba al fantasma de su conciencia. Creo que he creado una sociedad ideal. Pero en realidad, he sofocado lo más hermoso de la humanidad, que es la capacidad de alzar la vista y creer que hay algo más sagrado que el trono. Se giró hacia mí, su mirada sombría parecía implorar perdón. Sara, no solo tú. Quien escuche esto, por favor, no siga mi camino. Su voz se quebró al final, pero no era débil. Era sincera. Toda la gloria, todo el poder, toda la admiración de la humanidad no valen la pena intercambiar por la vida eterna. Apretó el puño, intentando contener la respiración. Una vez creí que podía moldear la historia, doblegar las creencias de toda una nación a mi voluntad. Pero ahora, ante lo eterno, solo soy un alma desdichada que ha perdido la oportunidad más preciada. Me miró fijamente. Pero sabía que esa mirada no era solo para mí.
Parecía penetrarme, dirigida a cualquiera que dudara, a cualquiera que dudara, a cualquiera que viviera sin saber si llegaría el mañana. Elige a Cristo, dijo, con la voz ahora teñida de urgencia. Elígelo hoy. El mañana no está prometido a nadie. No sabes lo que aguarda tras un corazón que deja de latir. Se inclinó hacia adelante, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada por la emoción. Si pudiéramos cambiar todos los tronos, todas las constituciones, todos los discursos que han hecho a millones ponerse de pie y aclamar, solo para arrodillarnos una vez más ante Jesús y decir, tú eres mi Señor, mi Salvador. Lo haría de inmediato, sin dudarlo. No podía apartar la vista de ese rostro. Un rostro que antes estaba impreso en billetes, colgado en escuelas y edificios públicos, ahora solo era una mujer temblorosa, implorando a los demás que no cometieran el mismo error. En ese momento, fue como si el espacio se desgarrara y sentí una fuerza poderosa que me atraía. Una luz cegadora me envolvió. La voz de la reina se desvaneció gradualmente en el vacío como humo arrastrado por el viento. La luz brillante reapareció, esta vez sin truenos ni imágenes aterradoras, sino una luz suave que me envolvió como un abrazo. En esa luz, apareció de nuevo Jesucristo. Rompí a llorar. Dios mío, no puedo, sollocé, con cada palabra a punto de salir de mi garganta. Esta verdad es tan amarga. ¿Por qué tengo que presenciar estas cosas? ¿Por qué la crueldad, el engaño, la injusticia y la pérdida son tan profundas? ¿Por qué es todo tan horroroso? Hundí la cara, sin atreverme a mirarte. Me sentí como un fragmento roto en un océano de verdad, completamente impotente, expuesta y destrozada. No solo lloré por mí misma, por las cosas que había hecho mal o por las que había pasado por alto. Lloré por la reina, por el despertar tardío, por todas las almas que acababa de ver en las visiones. Por aquellas que entraron en el reino eterno sin haber visto jamás la luz de la gracia. Mis lágrimas fluyeron como una cascada. Nadie me dijo que tenía que llorar así. Pero ante la pureza absoluta, es inevitable sentir dolor por los pecados. No solo por las malas acciones, sino por un estilo de vida que lo ignora, que no lo necesita ni piensa en él. Me siento indigno de vivir, y mucho menos de que el Menot. Jesús no dijo nada por un momento. Permaneció en silencio. Sin embargo, su presencia parecía envolver el universo entero como si cada aliento, cada latido, proveniera de él. Entonces se acercó sin condenar, sin desdén, solo con una mirada llena de compasión. Se agachó y me levantó con las manos marcadas por los clavos. Cuando sus manos me tocaron, la amargura de mi corazón empezó a disiparse. No porque la verdad cambiara, sino porque comprendí que no estaba sola en ese dolor. La verdad no es para que desesperes, dijo con dulzura, sino con más fuerza que cualquier sermón que haya escuchado. Te la muestro porque has sido llamado no a huir del mundo, sino a regresar con un corazón nuevo. Lo que ves es real, continuó, con sus ojos clavados en los míos. Y esa realidad se acerca cada vez más. Pero mi amor sigue aquí. La misericordia sigue aquí. La puerta de la salvación sigue abierta de par en par. Para los que aún viven. Estoy conmovido. Se les ha dado esto no para que carguen con la carga toda la vida, dijo, sino para que sean transformados, para que lleven la llama de la vida, para que iluminen los lugares que mueren lentamente por la oscuridad. Te miré, por primera vez desde que comenzaron las visiones, sentí un atisbo de esperanza. Me arrodillé, pero ya no me desplomé como antes, esta vez me arrodillé con determinación. Por favor, déjame regresar. Jesús me miró con ternura. No me pronunció promesas claras, pero sentí una aceptación total, como si mi oración hubiera quedado grabada no solo en el cielo, sino en su corazón. Un poderoso rayo de luz me rodeó. Ya no podía ver nada, no podía sentir nada más que el movimiento, como el viento que soplaba en mi alma. No había trompeta, ni ángeles anunciando.
Solo era una clara sensación de que estaba regresando. Todo era como un torbellino de luz. Voces, visiones y emociones chocaban entre sí hasta el punto de que no podía distinguir entre el final y el principio, hasta que sentí un fuerte tirón. Como si me tiraran hacia atrás desde algún lugar lejano, doloroso. Un dolor sofocante. Mi corazón vuelve a latir, no con los apacibles ritmos del cielo, sino con los violentos latidos de la vida en la tierra. Jadeo en busca de aire, mi cuerpo se siente como si acabara de emerger de las profundidades heladas. Mi mente da vueltas. Siento cada articulación como si me martillaran. Me duele la carne. Siento una opresión en el pecho. Abro los ojos, parpadeando rápidamente bajo la tenue luz blanca del hospital. Está despierta. Date prisa, llama al médico, oí exclamar a alguien. Una enfermera entró corriendo. El monitor cardíaco sonaba sin parar. El médico llegó a toda prisa. Sentí que volvía a vivir. Pero esta vez, en un cuerpo frágil y lleno de limitaciones, seguía viva. Pero ya no era la persona que solía ser. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de dolor físico y una lucha interna latente. Permanecí inmóvil durante muchos días, con el cuerpo débil, pero mi mente en constante movimiento, como una película que se rebobinaba y repetía una y otra vez. Las visiones que había presenciado seguían desarrollándose con cada detalle vívidamente. Los recuerdos de la reina Isabel arrodillada en el dolor. Las almas gimiendo en el fuego oscuro. El llanto de los niños. La sangre derramándose en el suelo. El tamaño de Jesús. Todo esto se repetía, quemándome el alma. Hubo un tiempo en que deseé no haber visto nada en absoluto. Deseé ser solo una mujer común y corriente que atraviesa un dolor profundo, despierta y sigue viviendo en paz. Pero esa ya no es mi opción. Porque una vez que la verdad sagrada te toca, no puedes volver a ser como antes. Lloré bastante, pero entre lágrimas había una silenciosa sensación de gratitud. Agradecida de no haber muerto inconsciente. Agradecida de haber recibido una segunda oportunidad. No solo para vivir, sino para vivir con rectitud. Ya no soy la Sara de antes. Ya no me despierto por el trabajo ni por el teléfono que me avisa de una reunión. Me despierto cada mañana con una pregunta: Señor, ¿qué necesitas que haga hoy? Ya no me miro al espejo para retocarme el maquillaje. En cambio, me miro profundamente a los ojos y me pregunto, ¿sigue siendo real mi alma? Dedico tiempo a leer la Biblia, no por obligación, sino porque mi alma tiene sed. Rezo durante horas, no para pedir nada, sino para estar cerca de Él. He empezado a vivir con calma, observando el mundo que me rodea con otros ojos. Veo a la gente pasar como almas a la deriva, sin saber a dónde van. No puedo quedarme quieta. Tengo que hablar. Tengo que contarlo. Al principio, solo lo compartí con unos pocos conocidos. La gente me miraba conmocionada, sin poder creer lo que había pasado. Luego se lo conté a mis hijos. Estaban confundidos, luego callados, pero me escucharon. Escribí algunas entradas en mi diario y publiqué un artículo breve en redes sociales. La respuesta llegó de inmediato. Algunos lloraron de emoción, otros se mostraron escépticos y otros, sarcásticos. Me invitaron a algunas reuniones de grupos pequeños para compartir. Relaté mi experiencia. Muchos lloraron, me tomaron de la mano y me agradecieron por tener el valor de contar mi historia. Pero entonces empecé a recibir mensajes extraños. Guarda silencio si quieres que tu hijo esté seguro. Lo que dices podría confundir a mucha gente. Es mejor parar. Estaba aterrorizada. No soy una persona valiente. No quiero que le pase nada malo a mi familia. Y guardé silencio. Dejé de compartir. Cerré mi cuenta de redes sociales. Me retiré de las reuniones grupales. Poco a poco, esta historia se desvaneció en el olvido.
Solo Dios y yo sabemos que mi silencio no se debió a una pérdida de fe, sino al miedo. Pero entonces, una noche reciente, me quedé despierto. La habitación estaba a oscuras. Todos en la casa dormían profundamente. Sin embargo, podía sentir claramente algo que se agitaba en mi alma. Y entonces escuché su voz, no con mis oídos, sino con una vibración en mi corazón. Ya no puedes permanecer en silencio. Me incorporé de golpe. Tenía la piel de gallina. El corazón me latía con fuerza. Sabía que era él. No todos escucharán, pero habrá quienes necesiten oír. Y no estarás solo. Las lágrimas me corrían por la cara. Todos los meses de tormento, miedo y culpa se desvanecieron. Me arrodillé allí mismo, en medio de la sala, susurrando, Señor, acepto. Pase lo que pase, no me callaré más. Reescribiré esta historia. La contaré de todas las maneras posibles. Si estás escuchando estas líneas, significa que he elegido la obediencia en lugar del miedo. No soy teóloga ni líder religiosa. Solo soy una madre, alguien que murió y recibió una segunda oportunidad. No cuento esto para hacerme famosa. Lo cuento porque no puedo evitarlo. Y si vives, respiras y lees esto, debes saber que aún tienes una oportunidad. La puerta a la salvación aún no está cerrada. No te quedes callado ante la verdad. Regresa. Regresa a Dios mientras aún hay tiempo.